Muy buenos amigos, hoy os vamos a ofrecer varias claves para entender hacia dónde se dirige China. Sí, pero lo vamos a hacer utilizando los conceptos y las perspectivas dominantes en la propia China, porque muchas veces los medios occidentales nos ofrecen análisis que quizás se apoyan demasiado en la experiencia y los esquemas de potencias europeas y americanas y a lo mejor no son tan adecuados para China. Además, en este vídeo vamos a intentar predecir lo que podría ocurrir con este país en el futuro. Claro, porque al fin y al cabo el periodismo occidental lleva prácticamente 40 años vaticinando el colapso inminente de China. Así que tampoco pasa nada si metemos un poco la pata, ¿no, Lele? No se acaba el mundo. Bueno, nuestra primera clave para entender el camino tomado por China es el concepto de 实现中华民族伟大复兴. Vale, esto que ha dicho Lele y que suena tan complicado lo podemos traducir como el gran rejuvenecimiento de la nación china, y es una idea acuñada por el presidente Xi en el año 2017, aunque en realidad hace referencia a un deseo muy arraigado en la mentalidad de los chinos. De hecho, hoy en día el gobierno chino considera que este es el principal objetivo del llamado sueño chino. ¿Y a qué se refieren con eso del rejuvenecimiento de la nación? Pues como diría Trump, sería algo así como Make China Great Again, ¿no? Hacer que China sea grande otra vez. Aunque con ciertos matices, claro, porque aquí estamos hablando de un lema que seguramente no caducará con el cambio de presidente, como podría ocurrir en los Estados Unidos, sino que muy probablemente se mantendrá en el futuro. Para muchos chinos, esta idea implica que su país vuelva a ser la primera potencia económica, puesto que ocupó durante muchos siglos en el pasado y prácticamente hasta el siglo XIX. Y esto quiere decir, como insisten algunos medios occidentales, que China quiere convertirse en un imperio como el de los Estados Unidos. Pues desde mi punto de vista, no, al menos en lo que queda de este siglo, a menos que haya una gran guerra y China salga victoriosa. ¿Y por qué pensamos así? Pues porque en la propia idea china de volver a ser grandes otra vez, no hay una ansia de expansión territorial. Es decir, cuando China sueña con recuperar la grandeza de su pasado, lo hace limitada por las fronteras de lo que era el imperio. Y algunos diréis, Javier, ¿y qué pasa con el Tíbet? Claro, pero es que el Tíbet también fue parte del imperio durante muchos siglos. Y lo fue prácticamente hasta que China fue semicolonizada por las potencias occidentales. Pero más allá de este caso, que sin duda es cuestionable, aunque los chinos están muy convencidos de que aquello fue más una reconquista que una invasión, no tenemos razones para pensar que China va a poner bases militares en nuestros países, igual que hicieron los Estados Unidos después de salir victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, China está rodeada de bases estadounidenses por todas partes. Y a lo que más aspira en estos momentos es precisamente a que los Estados Unidos no interfieran tanto en su región. Porque de hecho, muchas de las tensiones que surgen periódicamente con Taiwán son porque este compra armamento a los Estados Unidos, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con las bases estadounidenses en Japón y en Corea del Sur. Hace poco, por ejemplo, hubo unas tensiones entre China y Corea del Sur porque esta última instaló un sistema antimisiles estadounidense en su territorio y esto generó un gran malestar en China. Y de hecho, yo no descartaría que ahora a Samsung le esté yendo un poco mal, entre otras cosas porque los chinos ya no quieren comprar sus productos. Ya sé que algunos medios han dado mucho la lata con que China ya tiene una base militar en África, pero dejando de lado el hecho de que este continente está dominado por las fuerzas de los Estados Unidos y de las potencias occidentales, yo creo que hay que matizar y darse cuenta de que una cosa es que China construya una base militar con el permiso del país en cuestión, o meter tus fuerzas armadas allí por la fuerza como hacen los Estados Unidos. De todos modos, utilizar este caso, que es excepcional, para decir que China es una amenaza para el imperio de los Estados Unidos o que son dos imperios que pueden luchar de igual a igual es simplemente ridículo. Además, China siempre insiste en el principio de 不干涉他国内政. Es decir, no interferir en los asuntos internos de otros países. Eso es, China no solo se ha impuesto a sí misma la limitación de nunca invadir a otros países, sino que además renuncia a meterse en sus asuntos políticos. De China se pueden decir, y de hecho se dicen muchas cosas malas, pero no es un país que vaya juzgando a los demás por el mundo. A China le da igual qué sistema político utilice tu gobierno y tampoco quiere extender su sistema a otras naciones. O sea, esto no es la Guerra Fría y los
los chinos no van por el mundo imponiendo el comunismo. Por ejemplo, España es un reino y la monarquía que tenemos en la actualidad fue implantada por una dictadura de un corte ideológico que no se llevaba precisamente bien con el comunismo. Y por supuesto, China es un país republicano que podría criticar cantidad de cosas del modelo español. Pero esto simplemente no ocurre y tanto al gobierno chino como a los chinos es algo que les da exactamente igual. De hecho, la prensa china generalmente habla muy bien de los reyes de España. Además, China no tiene la influencia cultural para convertirse en un imperio global. Sí, porque sin una industria cultural como la de los Estados Unidos o la de Japón, es muy difícil llegar al nivel de dominio chino del que nos están alertando muchos medios occidentales. O sea, yo creo que en este aspecto algunos de nuestros periodistas en Europa y América están llegando a unos niveles de especulación y conspiranoia que están a años luz de la realidad. O sea, decidme cuántas películas o series chinas habéis visto en vuestra vida. ¿Qué música china conocéis? ¿Cuántas novelas chinas habéis leído? Yo creo que esta idea de que China va a dominar a Occidente es más bien una proyección del propio Occidente sobre China. Dicho de otro modo, en Occidente pensamos que China va a hacer exactamente lo mismo que nuestras grandes potencias, lo cual es un argumento muy válido, pero es que el problema es que estamos pasando por alto cantidad de circunstancias históricas y culturales que son de vital importancia. Así que nos reiteramos en nuestra predicción inicial. En lo que queda de siglo, y si los Estados Unidos no fuerzan a China a una guerra, podéis estar tranquilos tanto vosotros como vuestros hijos, porque China no os va a imponer nada. Otra clave en el desarrollo de China es conseguir una 小康社会, y esto significa llegar a una sociedad moderadamente próspera. Sí, y este es un objetivo que el gobierno chino lleva persiguiendo desde el año 1979. La meta es que para el año 2020 ya no exista la pobreza tal y como la define el propio gobierno chino. Y desde luego podríamos discutir mucho sobre los diferentes estándares de pobreza, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que se ha realizado un esfuerzo titánico para sacar a prácticamente 800 millones de personas de la miseria. Y si todo sigue como hasta ahora, lo más probable es que el año que viene ya estén muy cerca de eliminar este problema. ¿Y cuál es el objetivo para más tarde? Pues yo creo que van a seguir empeñados en que el nivel de bienestar de los chinos mejore, lo cual también es un derecho fundamental de los seres humanos. De hecho, el gobierno chino está convencido de que los derechos sociales son los más importantes para el país en estos momentos. Claro, y una cosa que muchas veces se nos pasa por alto, en parte por la forma en la que algunos medios occidentales informan sobre estos asuntos, es que el gobierno chino siempre intenta calmar los conflictos internos del país a través de esta vía, que consiste en solucionar los problemas a través de educación, trabajo y derechos básicos. Por ejemplo, con la crisis de los uigures, esta minoría musulmana cuyos miembros se supone que estaban siendo detenidos en masa en campos de concentración. Hace poco se han filtrado unos supuestos documentos secretos del gobierno chino en los que se confirma que estaban siendo forzados a entrar en estos centros de reeducación. O al menos en el informe no cabe ninguna duda de que tenían medidas para que no escapasen de allí. Pero otro detalle muy importante que revelan estas filtraciones y por la que muchos medios occidentales han pasado de puntillas es que efectivamente estos centros tenían una faceta formativa dirigida al empleo. Y si se quieren utilizar estos documentos para dar credibilidad al aspecto de las detenciones forzadas, también se le tiene que dar credibilidad al aspecto formativo y vocacional del sistema. En este caso, China tenía y sigue teniendo un problema bastante grave con el terrorismo yihadista, aunque cuando se informan sobre ello muchos medios occidentales ignoran directamente esta parte del problema. Ellos os hablan de conflictos étnicos, de discriminación de los Han hacia los uigures, cuando en realidad muchos uigures han sido víctimas de estos ataques terroristas. Pero en su particular guerra contra el terrorismo, que en muchos aspectos es la misma guerra que llevó a los Estados Unidos a invadir Irak o Afganistán, China tiene su propio planteamiento. No quiere llevar la democracia a los uigures, sino que está librando esta batalla a través de formación y trabajo. Porque una cuestión sobre la que insisten mucho los medios chinos y que podéis ver en los nuevos documentales que han sacado sobre este conflicto es que el terrorismo yihadista en China se ha alimentado sobre todo de la población uigur joven, sin educación y sin trabajo.
En cualquier caso, y aquí es donde viene mi predicción, yo creo que en el futuro China seguirá utilizando estas estrategias basadas principalmente en las necesidades más básicas, aunque con cierta mano dura incuestionable, a la hora de lidiar con sus conflictos internos. Y por supuesto los medios occidentales seguirán diciéndonos que esto es lo peor de lo peor, mientras siguen haciendo la vista gorda con casos bastante más graves como el de la propia Afganistán, en la que según algunas fuentes los Estados Unidos acumulan ya más de 100.000 muertos por su famosa guerra contra el terror y tampoco nos explican demasiado bien por qué siguen allí. A lo mejor es que les interesa estar allí tan cerquita de los uigures para ver si lían una gorda, no me extrañaría nada. Otro aspecto muy importante para el futuro de China es el de los avances en ciencia y tecnología. De hecho, todos los chinos sabemos que 科学技术是第一生产力。 O lo que es lo mismo, la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva. Y como podéis ver en los últimos resultados de PISA, China está arrasando en cuestión de educación. Y claro, sobre esto también podemos debatir mucho, pero yo destacaría, por ejemplo, la enorme importancia que tiene todavía la formación en matemáticas en este país. Porque es indispensable para tener buenos ingenieros y esto supone una ventaja bestial a la hora de desarrollar la economía de un país. Porque en estos momentos China todavía exporta talentos de la ciencia y la tecnología al resto del mundo. Pero si las últimas tendencias se mantienen, cada vez más de ellos van a elegir volver a China o quedarse aquí directamente. Y cuidado porque esto sí que puede ser de una importancia crucial. O sea, así como antes os he dicho que no os tenéis que preocupar por una posible invasión de los chinos, sí os deberíais preocupar de que los chinos no tengan una educación mucho mejor que la de vuestros hijos. Y yo creo que aquí los occidentales, aunque muchas veces denunciamos y con razón al sistema educativo chino por ser muy opresor, también deberíamos plantearnos si es buena idea permitir que nuestros hijos abandonen los estudios porque sí, porque ya no les apetece. Y yo creo que en muchos países occidentales la situación económica no está como para decir, venga hijo, pues si no quieres estudiar no pasa nada. Que sí, que ya sé que eso de obligar a los hijos a estudiar suena cada vez más feo, pero es que en un mundo dominado por las reglas del mercado y la competición es que no queda otro remedio. O sea, tal y como lo veo yo, en Occidente o cambiamos un poco esta mentalidad o cambiamos de sistema, o los chinos sí que nos comen con patatas en cuestión de avances en ciencia y tecnología. Es así de simple porque la cantidad de dinero que está invirtiendo este país y la de expertos que está produciendo no tiene parangón. O sea, es justo ahora cuando más hace falta gente especializada en estas áreas para no perder ventaja frente a los chinos. Y no caigáis en la trampa de pensar que la inteligencia artificial se va a encargar de los avances científicos y tecnológicos mientras nosotros disfrutamos de la vida. O sea, no me digáis que no sería maravilloso que los medios de comunicación, en lugar de hablarnos de posibles guerras con armas de verdad, ¿no?, entre los Estados Unidos y China, nos hablasen de una guerra educativa, para ver quién produce los mejores talentos y los mejores avances al servicio de la humanidad. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Pensáis que el auge de China es una amenaza? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, sé que algunos después de ver este vídeo pensarán, bueno, ya está Javier otra vez con su defensa a ultranza de China. Y yo entiendo que no podemos ser ingenuos con China, porque China, como cualquier otra potencia, mira por sus intereses. Pero yo creo que la imagen que os están dando muchos medios occidentales sobre China no solo es errónea, sino que además es perjudicial para los propios intereses de Occidente. ¿Por qué? Pues porque a menudo os ofrecen una imagen caricaturesca de este país, ¿no? Es como cuando en los dibujos animados sale el malo y es narigudo, feo, cheposo, cojo, etc. Desde la perspectiva que nos ofrecen muchos periodistas occidentales, todos los logros de China tienen trampa. Es decir, si China bate todos los récords históricos a la hora de sacar gente de la pobreza, es porque al mismo tiempo los explota. Si innova en diferentes sectores, es porque copia. Y si consigue reducir los ataques terroristas de una forma que no han conseguido otras potencias con este problema, es porque tiene una dictadura. O sea, los chinos lo consiguen todo engañando y haciendo trampas. Y esto en sí mismo es una trampa. El hecho de que nosotros pensemos de esta manera nos pone en una situación de una falsa superioridad intelectual y moral que nos va a salir muy cara.
Además, cuidado, porque esta forma de caricaturizar a China a veces puede llegar al extremo de deshumanizarla, de hacernos pensar que aquí se están violando sistemáticamente todos los derechos humanos y de que a lo mejor es necesaria una de esas famosas intervenciones humanitarias. Y ya sabemos cuál es el historial de ciertas potencias occidentales en ese ámbito. Y eso es todo. Lele no dice nada porque estos temas le dan mucho reparo, ¿verdad? Sí. Si es que los chinos al final para estas cosas no quieren meterse en problemas. Los chinos no quieren decirle a Occidente cómo debería hacer las cosas y de Occidente esperan justo lo mismo. No nos quieren escuchar todo el rato diciendo lo mal que hacen las cosas. Y yo creo que es un planteamiento bastante razonable, ¿no? Que cada uno se ocupe de sus propios problemas sin interferir en los de los demás. Y nada, ya me quedaba a gusto por esta vez. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.